en esta congregación familiar, aquí en este lugar, pero también sé que ustedes allá en su casa, si estamos aquí hoy día conectados, es porque Dios ha sido fiel, porque Él ha velado por nosotros, porque Él ha guardado nuestra vida. Podemos cantar con todo ánimo, con todo el corazón, hermanos, con conciencia, con sabiduría, que Él es fiel, que Él es el Señor. Y en esta mañana, el mensaje que quiero compartir con ustedes, que seguramente ya habrán visto ahí el título de este mensaje: Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Él es Señor de todas las cosas. Después de levantarse de la tumba, aquel domingo, primer día de la semana, después de la Pascua del año 30 aproximadamente después de Cristo, Jesús se levantó de la tumba, venció a la muerte y se presentó vivo a muchos de sus discípulos, a muchos testigos. El apóstol Pablo llega a hacer una lista de más de 500 personas que le vieron resucitado, que le vieron delante de ellos, y dice que él fue el último de aquellos que el Señor se presentó delante de él después de su muerte, luego de la resurrección. Por lo tanto, no es difícil darse cuenta cuál fue la predicación, cuál fue el mensaje, cuál fue la buena noticia del Evangelio que los discípulos, los hombres y mujeres de Dios que habían confiado en Él, que habían andado con Jesús, comenzaron a predicar y comenzaron a anunciar después de su resurrección. Ahí en la presentación puse una pregunta que tiene respuesta, obviamente. Y la pregunta es: ¿sabía usted que en el Nuevo Testamento aparecen más de 600 referencias a Jesús como Señor? En el Nuevo Testamento, solo en el Nuevo Testamento, aparecen más de 600 referencias que hablan de Jesús como Señor, como el Señor. Imagínense que antes de la resurrección, los discípulos, o durante el proceso de la muerte y de la crucifixión de Jesús, todos sus discípulos huyeron, se escondieron, muertos de miedo, asustados, temerosos de que la represalia ahora viniera. Si ya habían matado a su maestro, habían matado a su guía, a su líder, ahora vendría sobre ellos. Por lo tanto, el temor y el miedo los embargó y todos huyeron, se escondieron. Pedro, como el Señor dijo: antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Hermanos, así estaban los discípulos, de asustados, de amedrentados, de temerosos. Pero cuando vieron a Jesús resucitado, levantarse de los muertos, cuando lo vieron aparecerse frente a ellos, hablarles a ellos y enviarlos a predicar el Evangelio, no tuvieron temor, no tuvieron miedo, no se amedrentaron nunca más en sus vidas, porque vieron a Jesús. Y para ellos, desde ese día, Jesús es el Señor. Y de eso es lo que en esta mañana quiero predicarles y compartir con ustedes. Un mensaje que los discípulos proclamaron y registraron y escribieron. Por eso que no es casualidad que en el Nuevo Testamento más de 600 veces aparece la referencia de Jesús como Señor. La palabra que se usa en el griego, hermanos, para traducir al español como Señor, es la palabra kurios o kyrios. Y la palabra kyrios significa suprema o suprema autoridad. La palabra también se puede traducir en nuestro idioma español, o es traducida en la Biblia como Señor, que ya lo dijimos, soberano, ungido, puede traducirse como amo, como Cristo,
también se traduce como dueño, como Dios. Todas estas formas de traducir, depende del contexto, es la palabra aplicada a Jesucristo, el Kyrios, el Señor, el dueño de todas las cosas. Hoy vamos a leer algunas de estas referencias que menciono y quiero pedirles que busquen Lucas capítulo 2, versículo 11. El Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 11. Y veamos que desde el principio, desde el día de su nacimiento, fue anunciada esta verdad, aunque al principio no la veían los que lo conocieron. Dice ahí el versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Ya desde su nacimiento se testifica de Él que es Señor. Hechos capítulo 2, si usted va ahí en su Biblia a Hechos capítulo 2, se va a dar cuenta también que así como en el nacimiento del Señor se le aplica este título, también en Hechos capítulo 2, versículo 36, se dice del Señor, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En el primer mensaje, en la primera predicación del apóstol Pedro, ahí en el libro de los Hechos está registrada, que fue luego de la fiesta de la Pascua, 50 días después de la muerte, de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, se realiza esta fiesta, la fiesta de Pentecostés, y en aquel momento, en aquel lugar, el apóstol Pedro anuncia que aquel que había sido muerto, que había sido crucificado, es el Señor. Dios lo había hecho Señor. Dios lo ha hecho, dice, Señor y Cristo. Así que, así como estas referencias que acabamos de leer, hay otras más, que si usted quiere podemos ver, muchas otras, pero por ejemplo, Hechos capítulo 16, versículo 3, Hechos 16, 31, de igual manera, los discípulos, los apóstoles, comenzaron a anunciar quién era Jesús. Mira el versículo 31. Creed en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Se acuerdan de ese evento? Pablo junto al carcelero de la ciudad de Filipo. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Este era el centro, este era el contenido principal, potente del mensaje del Evangelio. Jesucristo es el Señor, créelo, le dijeron al carcelero de Filipos en ese evento en esa situación tan crucial para este hombre, en donde se iba a quitar la vida, pero el Señor tenía otro plan, que se encontrara con esta verdad, que Jesucristo es el Señor. También Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10, ahí en su Biblia, acompáñenos ahí a buscar en la palabra del Señor. Hermanos, no dejemos de ejercitarnos en la palabra que el Señor nos ha dejado. Filipenses 2, versículos 9 hasta el 11. Mire esta verdad que proclamaron los discípulos, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y fíjese el versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Cuando un hombre, una mujer, no importa de qué lugar, declara, proclama, cree que Jesucristo es el Señor, solo el Padre es glorificado, la gloria de Dios se derrama en aquel lugar, porque ese es el propósito del Señor, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. En esta mañana quiero hacer énfasis
en el contenido y en el énfasis y en lo grueso del mensaje del Señor, que es esto: Jesús es el Señor. Y quiero decirles que no importa si en esta vida o allá en el juicio final, de todas maneras, en algún momento, todo hombre, toda mujer, todo ser humano tendrá que reconocerá que Jesucristo es el Señor. Ahí dice que toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, de los que están arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, los seres celestiales, los seres terrenales y los seres que han partido, los que están en la muerte. Todos aquellos serán los que tendrán que reconocer. Más vale reconocer a Jesucristo como Señor hoy y no allá, cuando ya no haya tiempo en el juicio final. Así que, ¿cómo es posible esto? Saber que Jesucristo es el Señor. ¿Cómo? ¿Por qué podemos proclamar esta verdad? ¿De qué manera? Primero, porque Jesús es Dios. Así lo testificaron los profetas. Así lo anunciaron ellos. Así también lo proclamaron los discípulos. También Jesús mismo lo dijo de esa manera. Veamos Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5 y versículo 2 nos adelantan, nos anticipan esta verdad que fue proclamada. A ver, dice Miqueas 5, 2. Dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesús no solo es Señor, sino que es Dios eterno. Desde sus salidas son desde el principio, desde los días del principio de la eternidad. Él es Señor, de ti me saldrá, proclamaron los profetas de Jesucristo. Él es Señor eterno, no hay otro como Él. El profeta nos anticipaba esto ya 600 años antes de la venida del Señor. Fíjese también, así lo dice Romanos capítulo 9, versículo 5, el texto del apóstol Pablo, en Romanos 9, 5. Dice así: ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Jesucristo no es un simple hombre que apareció y deslumbró con un mensaje hermoso, o con un mensaje de paz, o con un mensaje que era peligroso para los poderes de la época. Jesucristo es eterno desde los principios de la eternidad. Jesucristo es eterno y es Dios poderoso. Y dice aquí que vino Cristo, el cual es Dios, dice el apóstol, sobre todas las cosas. Y es bendito por los siglos, por los siglos. Él es bueno, es misericordioso, no solo por unos pocos años que vivió en su ministerio terrenal, sino por los siglos de los siglos. Así que, hermanos, así como lo dicen los profetas, lo anunciaron los profetas, así también lo declaró Jesús mismo. Él dijo quién era, pero también sus discípulos lo proclamaron de esa manera. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesús, en el capítulo 17, si me ayuda ahí, Lisette, Juan capítulo 17, en el versículo 5, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú
al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesucristo mismo lo anticipó, lo declaró de sí mismo. En la oración sacerdotal ahí, en Juan capítulo 17, Él pide al Padre, Padre, con esa gloria que tuvimos, que tuve contigo antes que el mundo fuese creado, glorifícame de esa manera. El Señor declara y pronuncia claramente, hermanos, que Él es Dios eterno desde el principio de los tiempos. Él es glorificado y nos toca a nosotros hoy día, a todo aquel que cree, glorificar al Señor y anunciarlo, que Jesucristo es Señor, que Él es el Señor, no hay otro que se le iguale, no hay otro como Él. Y así como lo dijo el Señor a María y a Marta, hermanas de Lázaro, ¿crees esto? ¿Crees esto? Y ellas dijeron, sí, Señor, yo creo que tú eres el Señor. Así también quiero preguntarle a usted en esta mañana, ¿cree usted esto? ¿Cree? Solo falta, hermano, que usted o las visitas que puedan estar mirando, o los amigos, la familia, que puedan confiar y creer también esta verdad, que Jesucristo es el Señor. Solo falta usted que pueda entender que cuando Jesús salió del sepulcro, salió de la tumba resucitado, en ese momento fue vencida la muerte en aquel lugar. Aquel domingo en la mañana, muy de madrugada, Jesús se levantó de entre los muertos para vencer a la muerte, para tomarla cautiva a la muerte y no tenga más poder ni autoridad ni dominio sobre aquellos que en Él creen. ¿Está usted listo para entregar esta declaración desde su corazón y decir, Jesús, tú eres el dueño, tú eres el Señor, tú eres Dios eterno? ¿Quiere hacerlo? ¿Quiere usted también unirse al cántico de los ángeles en los cielos o al de los creyentes en la tierra? En este tiempo que Jesucristo es Dios eterno, Señor de señores, Él es el dueño de todas las cosas, lo declaran las Escrituras y lo enseñaron a aquellos que le vieron. Jesús mismo lo anunció. Como Él es Señor, número 2, como Él es Señor, Él tiene un plan. El Señor tiene plan, tiene un proyecto que va llevando a cabo. Esto no es casualidad, no es que en un momento al nazareno le salieron las cosas mal y fue a dar a la cruz primero y luego a la tumba, y tal vez sus discípulos, como decían los religiosos que pagaron a los guardias y les dieron soborno para que dijeran que habían venido sus discípulos a robar su cuerpo aquella noche y se lo habían llevado. El Señor Jesucristo no es que las cosas le hayan salido mal y tuvieron que inventar un plan para que los demás creyeran que Él estaba resucitado, sino que su plan estaba anunciado desde el principio, que Él moriría, pero que al tercer día se levantaría, y que en el Señor este plan lo lleva a cabo día tras día, jornada tras jornada, sin desviarse hacia ningún lado, porque sus planes son eternos y se llevan a cabo. Nuestras vidas, su vida y la mía, no son como por la casualidad que estamos vivos. Nuestras vidas están sometidas al plan de Dios. No somos como la pelusa que es llevada por el viento. ¿Se ha fijado? De los árboles sale una pelusa blanca de algunos árboles y que el viento la lleva y la arrastra por las calles y anda en el aire y algunas personas se afectan con ellas. Nosotros no somos así. No somos algo que lo lleva el viento y lo arrastra y lo tira donde quiere, sino que hay de parte de Dios para los creyentes un plan. Dios tiene un propósito. Él lleva adelante su propósito y los planes de Dios
son para siempre, no van a dejar de cumplirse. Jeremías capítulo 29, versículo 11, acompáñeme ahí a buscar en su Biblia al profeta Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto le dijo el profeta Jeremías al pueblo de Israel, dándole la esperanza de que los cautivos de Israel volverían. Un remanente de los cautivos que estaban en Babilonia volverían a su tierra, volverían a su ciudad y reedificarían el templo. Porque ese era el plan de Dios. Aunque estuvieron 70 años cautivos, el Señor los devolvió, los trajo a su tierra y les declaró esta verdad por medio del profeta Jeremías. Yo sé los pensamientos que tengo para ti, y son pensamientos de bien y no de mal, porque el Señor hace Él como Él quiere. Pensamientos de paz, pensamientos de bendición de parte de Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado. Lo mismo dice Isaías capítulo 46, Isaías 46, versículos 9 y 10. Si usted puede buscarlo, las palabras similares del profeta Isaías, que dice así: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Así es el Señor. Él es el dueño soberano, nuestro Dios. Y Él hace y anuncia lo que ha de venir. Y lo que aún no se ha hecho, Él lo dice con anticipación. Jesús, por lo tanto, el Señor quiere hacer una obra maravillosa en su vida. Él quiere redimirle. Él quiere comprarle para Él. Él quiere acercarle hacia Él. Hermanos, su sacrificio en la cruz, su sangre derramada, es la consumación del plan original de Dios. De aquel plan que estaba prefigurado en los sacrificios del templo en Israel. Jesús vino a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los llamados de mi nombre, dice el Señor en Isaías 43, todos los llamados de mi nombre vendrán a mí. El Señor le ha preparado a usted, me preparó a mí, porque somos llamados de su nombre, somos llamados por Él como hijos suyos. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hermanos, Dios tiene un plan, y el plan de Dios no va a desviarse, no va a truncarse. Él va a llevar a cabo su plan, y su plan es que nosotros andemos en su voluntad. Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, recreados en Cristo Jesús, para buenas obras, para hacer su voluntad. Hermana, amigo, visita en esta mañana. Jesús le dijo al apóstol Pedro, no te importe a ti otra cosa que hacer mi voluntad. Juan capítulo 21, versículo 2. Cuando el apóstol Pedro estaba preocupado de otros y estaba complicándose la vida por lo que ocurría con otras personas, el Señor le dice, ¿qué te importa a ti lo que pase con los demás? Sígueme tú, le dijo el Señor al apóstol Pedro, sígueme tú.
Esa es la única tarea. Haz mi voluntad, sígueme tú. Y así lo hizo este varón. Hasta el último día de su vida, entregar su vida, porque murió en el martirio, murió en el sacrificio, fue crucificado y fue entregado a su vida. No podemos nosotros permitir que se desperdicie nuestra vida lejos del plan de Dios. Si el Señor ya hizo sus planes, ya tiene hecha la tarea que vamos a continuar, que vamos a seguir, y esa es que proclamemos que hay un solo Señor y un solo Dios, y tiene un plan, y el plan de nuestro Dios es que todos le reconozcan, que todos le reconocerán que Jesucristo es el Señor. Si Jesús es el Señor de su vida, si Jesús es el dueño, el Señor de su vida, dice la Escritura, el Señor dijo, mayores obras harán, porque vamos a continuar el plan del Señor. Otros conocerán, otros entenderán que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Señor. Quiero invitarle en esta mañana, al terminar este mensaje, para que no desperdicie su vida. No hay otro Dios, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo en Jesucristo, nuestro Salvador. Invite y entregue su corazón a Jesucristo. Dígale, Señor, Señor, perdona mi pecado por no haber creído a esta verdad de tu palabra. En esta mañana te ruego tu perdón. Te entrego mi vida. Aquí estoy. Te declaro Señor de mi corazón. Hágalo ahora, porque un día el que no lo hace en esta vida, un día tendrá que reconocerlo allá en el juicio final, donde ya no hay tiempo de arrepentimiento y de perdón. Este es el tiempo de salvación. Este es el día del perdón. Clame al Señor. Padre, perdona mis pecados. Recíbeme como tu Hijo por medio de Jesucristo. ¿Está usted listo, hermana, amigo, para que Jesús sea su Señor? Tal vez no lo había pensado, tal vez no lo había reflexionado. Le invito a que lo haga. Le invito a que esté listo, a que piense. ¿Quién es Jesús para usted? Para nosotros, Jesucristo es el dueño, es el Señor de todas las cosas. Oremos. Gracias te doy, Señor, buen Dios, por darnos la bendición de tener tu palabra y entender en ella, Señor, tu plan eterno, que son por siempre, Señor, para salvación, para perdón de pecados, para dar vida a aquel que está lejos de ti. En esta mañana, si hay alguien, Padre, que esté lejos de ti y que haya oído este mensaje, te rogamos, Dios, que tu poder, tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, le convenza de su pecado y le lleve al arrepentimiento, Señor, delante de ti, por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Señor, a ti sea la alabanza, que aquel Señor que está en esa condición sea traído delante de ti en el nombre de Jesucristo a tus plantas para rogar perdón, socorro, salvación para su vida. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. 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 Que Dios les bendiga, mis hermanos amados. Damos gracias al Señor por su palabra, amén. Seguramente usted está ahí reflexionando. Fíjense que este es un hermoso mensaje para compartir. Así que les invitamos, hermanos, a que compartan nuestro culto. O sea que muy pocos hermanos están compartiendo el culto, pero le doy gracias al Señor por aquellos que lo hacen, porque inmediatamente podemos ver que